ingeniero Leonel Flores de Grupo Suma Energía, y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y que en el marco del código de red toma especial protagonismo y se vuelve algo de uso mucho más común, especialmente para quienes es nuestro trabajo brindar soluciones encaminadas al cumplimiento del código de red por parte de centros de carga. Vamos a revisar aspectos sobre la distorsión armónica. Vamos a revisar estos aspectos que son tratados en el código de red, en lo referente a centros de carga únicamente, cómo se miden e interpretan los parámetros sobre todo qué tipo de soluciones se pueden tomar respecto a los diferentes tipos de filtros que existen, cómo se especifican y cuándo se deben aplicar uno u otro tipo de filtro. Es el temario que vamos a estar tocando. Muchas gracias por acompañarnos. Y bien, pues comenzamos en lo relativo a los fundamentos sobre la distorsión armónica. Vamos a partir revisando únicamente cómo se comportan las cargas lineales y las no lineales frente a un voltaje de alimentación de corriente alterna, lo que se denomina respuesta a una función forzante. Una función forzante que es de naturaleza senoidal. Las cargas lineales las podemos considerar catalogadas como resistivas, inductivas o capacitivas. Lo importante es que estas cargas, cuando son sometidas a un voltaje senoidal, presentan una corriente también senoidal. De hecho, esto sustenta otros aspectos, como por ejemplo, ¿por qué una carga inductiva atrasa la corriente y una carga capacitiva adelanta la corriente? Y entonces, ¿por qué el factor de potencia? Pero bueno, aunque este no es el tema central de esta plática, vamos a poder apreciarlo. Pensemos, por ejemplo, en voltajes pico de 1 volt para que esto se facilite, y en cargas de impedancia 1 pues para simplemente hacer más fácil la apreciación y el análisis de lo que vamos a estar revisando. Como podemos ver, en una resistencia la corriente es la respuesta transparente al voltaje, y cuanto más alto es el voltaje, más alta es la corriente. Esto lo dice la ley de Ohm. Si el voltaje tiene una forma senoidal, la corriente termina siendo de la misma forma. Esto lo podemos apreciar si nosotros, con ayuda de esta barra de desplazamiento, vamos variando el voltaje, vemos cómo la corriente también sigue ese comportamiento. Algo importante es, con esta barra de aquí, podemos variar la frecuencia. Algo importante, les decía, es así como la corriente sigue la forma de onda del voltaje, sigue también la frecuencia. Si la frecuencia se duplica o se triplica, lo mismo hace la corriente en la resistencia. Podemos ver en la ecuación que la corriente tiene la misma fase que el voltaje. Eso también es muy importante. No está desplazada y su magnitud no depende de la frecuencia. Si cambia la frecuencia del voltaje, solo cambiará la frecuencia de la corriente, más no su magnitud. Hay que recordar que omega t es equivalente a 2πf, que se refiere a la velocidad angular del fasor, es decir, es proporcional a la frecuencia de la señal. Esto lo vemos justo en estas expresiones de aquí. Ahora, esto mismo no ocurre cuando se somete a una inductancia, a ese mismo voltaje senoidal. La definición de la inductancia indica que la magnitud del voltaje es proporcional a la velocidad de cambio de la corriente que circula en la inductancia, o sea, la derivada de la corriente respecto del tiempo. Sin ser estrictos en el planteamiento matemático, la corriente es la integral del voltaje y afectado además por el inverso de 2πfl. Esto significa dos cosas muy importantes, o podemos derivar dos cosas muy importantes de aquí. La primera es la fase. Nótese que como la corriente es la integral del voltaje y el voltaje es una función seno, la corriente es un coseno negativo.
Pero un coseno negativo es es un seno retrasado 90 grados y es algo que hace sentido si pensamos en lo primero que dijimos. El voltaje es la derivada de la corriente. Si observamos la gráfica, cuando la corriente tiene una velocidad de cambio cero, eh, es decir, cuando, cuando la pendiente de la tangente es cero, eso, por ejemplo, es cuando, si yo dibujo aquí una recta tangente, ajá, es justo cuando el voltaje está presentando una velocidad de cambio de cero. En ese momento, ajá, la magnitud del voltaje es cero también, perdón, la magnitud de la corriente. Es decir, que si el voltaje no está cambiando en ese instante, vamos, que la velocidad de cambio es cero, es justo cuando la corriente tiene su cruce por cero. Y por otro lado, justo en el momento en el que el voltaje hace el cambio de sentido, que es cuando tiene una velocidad de cambio máxima, es cuando la corriente alcanza su pico máximo en uno u otro sentido. Vamos a variar, por ejemplo, aquí vamos a avanzar un poco el tiempo para poder apreciar cómo la corriente se va comportando. Cuando la corriente tiene su pendiente más pronunciada, les decía, su velocidad de cambio es la más alta, eh, y de hecho corresponde justo cuando va a cambiar de sentido. En ese momento el voltaje alcanza su magnitud más alta, positiva o negativa, para luego comenzar a reducirse de nuevo. Por eso una inductancia atrasa la corriente respecto al voltaje y por eso su factor de potencia está en atraso, es un factor de potencia llamamos inductivo. El otro aspecto, y que es algo que vamos a estar refiriendo en adelante, es si observamos la expresión que se obtuvo del comportamiento de la corriente, esta expresión de aquí, ajá, perdón, me retrasé ahí un poco, les decía, si observamos la expresión que se obtuvo, vemos que la frecuencia del voltaje no solo influye en la propia frecuencia de la corriente, sino que además también influye en su magnitud. Para una inductancia, a medida que la frecuencia es más alta, la magnitud de la corriente es menor. Podemos decir que una señal de voltaje de alta frecuencia no puede hacer circular corrientes de mayor magnitud, sino que ésta tiende a ser menor. Pongámoslo en términos de impedancia. Mayor la frecuencia, mayor la impedancia del inductor. Esto lo podemos observar aquí aumentando la frecuencia. Si nos damos cuenta, la frecuencia del voltaje se duplicó, la amplitud del voltaje sigue siendo la misma, eh, y en la corriente la frecuencia también se duplicó, pero sin embargo la corriente empieza a disminuir. Si aumentamos cada vez más la frecuencia, la amplitud de la corriente empieza a ser cada vez menor. Eso está pronosticado por esta expresión. Ahora, lo contrario sucede con un capacitor. En un capacitor, de acuerdo a su definición, la corriente es proporcional a la velocidad de cambio del voltaje. Si comparamos con el inductor, nos damos cuenta que es simplemente lo contrario. De hecho, el capacitor para efectos prácticos hace las mismas cosas, pero de forma opuesta a un inductor. La corriente es la derivada entonces del voltaje y afectada además por la constante C, que es la capacitancia. Por tanto, la respuesta de un capacitor a un voltaje de corriente alterna, cuya forma de onda es un seno, es un coseno. La derivada de un seno es un coseno. Ahora, un coseno es equivalente a un seno adelantado 90 grados. Por eso un capacitor adelanta la corriente en 90 grados. Por eso tiene un factor de potencia adelantado. Además, también observamos si observamos la expresión que se obtuvo, vemos que la frecuencia del voltaje influye en la propia frecuencia de la corriente y en su magnitud. Para un capacitor, a medida que la frecuencia es más alta, la magnitud de la corriente es mayor. Una señal de voltaje de alta frecuencia puede hacer circular corrientes de mayor magnitud. Eso ya suena a que puede convertirse en un problema y vamos a estar
observando más adelante y hablando sobre ello, que realmente puede convertirse en un problema. Pongámoslo en términos de impedancia. A mayor la frecuencia, menor la impedancia del capacitor. Y lo mismo podemos hacer, vamos a avanzar esta parte. Me interesa poder ver, por ejemplo, todo el espectro, toda la forma de onda. Y aumentamos la frecuencia. La frecuencia del voltaje se duplicó, la amplitud del voltaje sigue siendo la misma, pero ahora vemos cómo la corriente también duplicó su frecuencia, pero empezó a aumentar. La amplitud de la corriente aumenta a medida que aumenta la frecuencia del voltaje. Hasta ahora hablamos únicamente de cargas lineales, en las cuales la corriente que se presenta como respuesta al voltaje senoidal que aplicamos con una forma de onda senoidal eh, es también una respuesta senoidal. Vamos, nosotros en una carga lineal aplicamos un voltaje senoidal y estas responden del mismo modo, ya sea que, que la amplitud sea proporcional a la frecuencia, como en el caso del inductor, o inversamente proporcional a la frecuencia, como el caso del capacitor, o independiente de la frecuencia, como el caso de la resistencia del resistor, perdón. Pero tienen la misma forma de onda, eso es lo importante. Si nosotros aplicamos un voltaje senoidal, obtenemos una corriente con esa misma forma de onda. Eso es lo que caracteriza las cargas lineales. Ahora, sin embargo, pensemos por un momento en un diodo de propósito general. Un diodo no es en sí una carga, por sí mismo no es una carga. Sin embargo, si alimentamos una resistencia a través de un diodo y se aplica un voltaje senoidal, la corriente que aparece no tiene la misma forma de onda. Es senoidal con únicamente los ciclos positivos. Vamos a avanzar aquí toda la forma de onda para apreciarlo. Entonces decíamos, es senoidal, pero únicamente en los ciclos positivos. A esto se le puede considerar una carga no lineal, la carga no lineal más básica. Podemos avanzar enormemente en complejidad del diodo, de un simple diodo pasar a un puente de diodos de ciclo completo, un puente de diodos trifásico y demás. La verdad es que las cargas no lineales han avanzado enormemente. Sin embargo, el uso de la electrónica de potencia nos remite a esta característica básica, donde la corriente demandada por la carga no corresponde con el voltaje senoidal íntegro. En la industria, aún antes de la aparición de la electrónica de potencia, ya existían cargas y procesos que provocaban un consumo de corriente no lineal. Las mismas máquinas magnéticas como motores y transformadores, al tener un núcleo de hierro cuya magnetización no es lineal, introducen ya una cierta linealidad, una cierta no linealidad, perdón, en el consumo de corriente. Otros ejemplos de cargas no lineales son las lámparas de descarga, por ejemplo, soldadoras o los hornos de arco. De hecho, los hornos de arco son un tema aparte. El gran problema de los hornos de arco es que generan algo que se llama interarmónicas y las generan con contribuciones muy importantes en todo su espectro. Vamos a hablar un poco más de esos hornos más adelante. E incluso vamos a explicar un poquito más qué es el tema de las interarmónicas. Sin embargo, pues de momento las cargas no lineales más extendidas en la industria son en efecto las que emplean electrónica de potencia, variadores, rectificadores, cargadores, fuentes conmutadas, etc. El arreglo más importante usado en la industria es un puente rectificador trifásico de 6 pulsos. El rectificador puede ser en sí un equipo completo o formar parte de una etapa de un equipo más complejo, como un variador o un UPS. Y como se observa en la imagen, se tienen 3 ondas de voltaje. Es un rectificador trifásico, vamos. Y aunque en un instante dado todos los diodos podrían estar polarizados directamente, es decir, que están en condiciones de conducción,
La realidad es que solo conduce un par de ellos, donde ocurre el voltaje máximo para una onda de línea a línea. Esto significa que la corriente en la línea solo fluye durante el tiempo que su voltaje es más alto que las otras tres. Podemos observar esto de mejor manera en esta imagen. Centrémonos en la onda de color rojo. En el momento en el que el voltaje de esta línea, es un voltaje de línea a línea, recordemos, es más alto que en las otras, solo durante ese periodo se presenta una corriente, porque momentos más adelante, si nos damos cuenta, la línea amarilla presenta un voltaje mayor, entonces comenzaría a conducir esa línea. La corriente en la línea roja, entonces, terminaría siendo de esta forma de onda, compuesta por un pequeño periodo de conducción del semiciclo positivo, más el periodo del semiciclo negativo, que fue también rectificado. Ahora, esta es la corriente debida al voltaje a B, pero la corriente en la línea A es la resta, si aplicamos ley de Kirchhoff, de las corrientes provocadas por el voltaje AB y del voltaje CA. Esta es la corriente CA, esta corriente de la línea amarilla. Reduciendo las polaridades, queda que la corriente en la línea A es la corriente debida al voltaje AB más la corriente debida a AC. Nótese que aquí estamos cambiando, antes era CA, pero por el tema de la polaridad, de la resta, consideramos ahora la corriente AC, y entonces tenemos esta forma de onda de la corriente. Esa forma de onda de la corriente no sigue la forma de onda del voltaje aplicado, es la definición de una carga no lineal. Una forma de saber en qué armónicos individuales está concentrada la distribución concentrada la contribución, perdón, de un rectificador, es con las expresiones que mostramos aquí. H es el orden armónico, N es un número natural que toma cualquier valor, es un contador, y P es el número de pulsos del rectificador, en este caso 6. Quiere decir que para el rectificador que estamos analizando, el rectificador de 6 pulsos, si si N vale 1, se presentan quinta y séptima armónica. Si N ahora vale 2, también se generan entonces la onceava y treceava armónica, y así sucesivamente. Sin embargo, falta aplicar la segunda expresión, que indica que la magnitud de la corriente de un orden armónico H es inversamente proporcional al propio orden. Es decir, la quinta armónica será predominante, la séptima será menor, la onceava será aún menor, y etcétera, ¿no? De hecho, con ayuda de Excel, podemos llegar a calcular el contenido armónico tal como lo hacen los instrumentos de medición, con una FFT, una transformada rápida de Fourier. Yo obtengo que una onda como esta contiene un 22.5% de quinta, un 11.4% de séptima y un 8.9% de onceava, que se parecen mucho al 20%, al 14% y al 9% que se calcularían con la expresión que vemos aquí. Es decir, 1 entre 5 igual a 20%, 1 entre 7 igual a 14%, y 1 entre 11 igual a 9%. Esta es el resultado de aplicar una transformada de Fourier, una transformada rápida de Fourier en el bello Excel. Aquí obtenemos esos porcentajes que les comentaba y que se parecen bastante a lo que predice la expresión que teníamos antes en pantalla. Como les decía, el rectificador trifásico de 6 pulsos es el arreglo más ampliamente utilizado en la industria. No es casualidad que la quinta armónica sea la que en la inmensa mayoría de los casos es predominante. De hecho, como vamos a ver más adelante, la mayoría de los filtros está preparado de alguna forma para enfrentarse a esta quinta armónica.
Como regla práctica general, si en una instalación hay cargas no lineales, si hay cargas no lineales trifásicas, habrá quinta y séptima armónica. Si la carga no lineal es en su mayoría monofásicas, o son un arreglo de cargas monofásicas conectados en estrella, eso también, entonces la distorsión más alta será la tercera armónica. En un sistema eléctrico como el de la imagen, con motores controlados por contactores o arrancadores electromecánicos, considerando que la corriente fluye de un transformador hacia la carga, el flujo de la corriente provoca caídas de tensión en todos los elementos con impedancia, a destacarse alimentadores y el propio transformador. Los transformadores tienen una impedancia implícita. Esta impedancia está compuesta por una parte inductiva y una parte resistiva, es decir, tiene características lineales. La forma de onda de la caída de tensión sigue entonces a la forma de onda de la corriente que circula por estos elementos. Este es un sistema sin distorsión armónica. Las caídas de tensión provocadas por una corriente fundamental tienen únicamente una componente fundamental también, o sea, son únicamente de 60 Hz. Como ya sabemos, estas caídas de tensión pues se restan del voltaje de alimentación general y entonces la carga recibe menos tensión. Aquí podemos observar, por ejemplo, la caída de tensión que se provocaría en este elemento de impedancia o bien en el transformador, también como considerado como un elemento con impedancia. Y finalmente, ¿cómo sería el voltaje que recibe la carga? Que podemos pensar que es un voltaje, el voltaje de la fuente menos pues las caídas de tensión, ¿no? Esas caídas de tensión tienen esta forma de onda senoidal. Partiendo de esto mismo, vamos a analizar qué sucede ahora con las cargas no lineales. Pensemos ahora que este motor, que este segundo motor, ajá, está controlado ahora por un variador, no por un contactor como lo teníamos antes. Como ya dijimos, la corriente que demandan las cargas no lineales no corresponde con la forma de onda senoidal del voltaje de alimentación. Vamos a dar aquí por sentados los fundamentos del teorema de Fourier y vamos a mencionar únicamente que esta corriente tiene entonces un componente fundamental y componentes de varias frecuencias múltiples de la frecuencia fundamental. Lo importante ahora para los aspectos de los que estaremos hablando en adelante es mencionar que los componentes armónicos de esta corriente no fluyen como la corriente fundamental del transformador hacia las cargas, como era el caso pasado, ¿no? La corriente fundamental siempre la pensamos fluyendo del transformador y hacia las cargas. La componente de corriente fundamental, en este caso, sigue comportándose de manera similar, fluyendo, les decía, del transformador hacia las cargas, pero la corriente de distorsión se modela fluyendo de las cargas no lineales hacia el resto del sistema. Se modelan como fuentes de corriente. Por ello también es común decir que un variador de velocidad, como el de la imagen, es un emisor de corriente armónica. Esta corriente armónica fluye por las impedancias de la red, provocando caídas de tensión con una forma de onda idéntica al flujo armónico. Estas caídas de tensión con forma de onda no senoidal se restan del voltaje de alimentación y terminan incorporándose al voltaje que reciben las cargas de la misma forma. Incluso las cargas no lineales, como el motor con el contactor que está aquí a un lado. Podemos ver entonces la caída de tensión en el transformador debida al flujo de corriente no senoidal. Vemos que la forma de onda de la caída de tensión sigue entonces a la forma de onda de esa corriente distorsionada y vemos que pues no es una corriente, perdón, no es una caída de tensión con forma de onda senoidal. Lo mismo para el resto de elementos de impedancia. El alimentador del variador, por ejemplo, que también en este elemento se provocaría una caída de tensión
que no tiene una forma de onda senoidal, una caída de tensión debida al flujo de corriente distorsionada. Es entonces como obtendríamos el voltaje en la carga como una combinación de estas caídas de tensión, del voltaje de alimentación senoidal, pensemos o pensábamos que era puro, más esas caídas de tensión no senoidales. De esta forma, una carga no lineal que en principio únicamente produce distorsión armónica en corriente, provoca la distorsión de voltaje. Esto hace que incluso las cargas no lineales, como les decía, el motor que tenemos a un lado, controlado por un contactor, también experimenten ahora este voltaje distorsionado. Y un aspecto importante que debemos subrayar es que la corriente armónica fluye de las cargas emisoras hacia el resto del sistema, como se puede apreciar en este circuito simple. La corriente tiene dos caminos vistos desde el variador. El resto de cargas del mismo bus y que pensemos que en este momento es este motor controlado por el contactor y hacia el transformador y el alimentador principal. Se configura con esto un circuito divisor de corriente. La mayoría de los casos, el transformador pues tiene una impedancia menor y la corriente fluye mayoritariamente hacia el transformador. Podemos pensar de forma básica en estos cálculos, que en realidad son un poco más complejos, pero seguirían esta misma lógica. Y considerando un bus infinito en el alimentador, si este transformador fuera con un secundario a 480 volts y tal vez es de, no sé, 1000 kVA, una impedancia típica de 5% y la corriente lineal y la carga no lineal, perdón, demandara 500 amperes fundamentales, si la carga no lineal es un variador como con un puente rectificador de 6 pulsos, como el que estábamos viendo hace unos momentos, con 20% de quinta, 14% de séptima y 9% de onceava, tendríamos que 100 amperes de quinta, y es decir, 500 por punto 14, 500 por 14%, 70 amperes de séptima, ajá, y lo mismo, aplicado para la onceava, nos daría 45 amperes de onceava. La distorsión total de corriente, considerando hasta el armónico onceavo, que en realidad deberíamos considerar más, para efectos prácticos vamos a quedarnos aquí, la distorsión total de corriente sería del 26%, calculada como la raíz de la suma de los cuadrados. Pensemos que la corriente fluye completamente hacia el transformador por tener mucho menos impedancia que otras ramas. Y si la impedancia del transformador es de, traduciendo ese 5% de Z típica del transformador, traduciéndolo a un valor óhmico, la impedancia del transformador es de unos 11.5 miliohms a frecuencia fundamental. Y esto dejando de lado la parte resistiva que no circula, que no cambia con la frecuencia. A quinta armónica la impedancia es 5 veces mayor, o sea, unos 57 miliohms, y eso por los 100 amperes de quinta que traíamos son 5.75 volts. Es decir, que en este motor tendríamos, en esa carga, tendríamos una caída de tensión, perdón, vamos a visualizar las formas de onda ahí sumándose. Es decir, aquí tendríamos una caída de tensión de 5.75 volts de quinta.